Quizá muchos de ustedes estén contrariados, por decirlo menos, por el hecho de que se invite a que se hable de Hegel en un evento en que se pretende reinventar la democracia. Porque creo que para muchos de ustedes no es un secreto que Hegel no fue ni mucho menos un demócrata. No lo fue por razones que brotan de su sistema especulativo y por razones que brotan de su propia vivencia como ser humano. Sabido es que Hegel tuvo una profunda aversión a todo lo que fuera la participación popular en el poder, que tuvo una gran desconfianza frente a lo que hoy llamamos libertad de prensa, que no creyó en la división de poderes, que defendió la unidad de poderes, que hizo una defensa especulativa radical de la figura del príncipe, a tal punto que llegó a decir que del príncipe o del monarca solo se podría hablar especulativamente, de toda otra manera de hablar del príncipe lo podría ofender. Desde 1857, cuando se publicó un famoso libro que ya hoy día pues es un pasquín que le gustó mucho a Karl Popper y a sus descendientes, que se llama Hegel y su tiempo, se acuñó la imagen del filósofo reaccionario, conservador, retardatario, una especie de cavernícola político que, digamos, prácticamente paralizó el impulso democrático que se perfilaba en otros pensadores del idealismo alemán, entre ellos Immanuel Kant. Estas y otras notas que no viene al caso mencionar hacen de Hegel un filósofo más bien distante de la democracia y incluso pues no es muy usual que se quiera explotar su filosofía política para hablar de asuntos democráticos. Sin embargo, quizás pese a él, hay en su filosofía práctica, que es su misma filosofía política, en Hegel la filosofía práctica es su propia filosofía política, hay allí, digo, una serie de conceptos cuya explotación teórica podría permitir pensar que tienen una digamos, cierta vigencia para lo que hoy día podemos entender como una sociedad democrática. Yo quiero hacer una distinción que no sé si resulte muy sutil, voy a tratar de defenderla, y es que una cosa es entender la democracia como sistema político y otra es entender sociedades civiles con relaciones democratizadas, es decir, sociedades que permiten cierto tipo de relaciones tales que a los individuos les posibilitan una participación en los procesos que las constituyen como sociedades democráticas. Me refiero a procesos que tienen que ver con el trabajo digno, la cultura, la educación, el derecho, etcétera, etcétera. Estos elementos que constituyen una sociedad democratizada y que en términos de Mead, de George Herbert Mead, permiten que la sociedad democrática sea la sociedad universal por excelencia, fueron prefigurados por Hegel en su filosofía práctica en un concepto que hoy día tiene una actualidad que es probable que al propio Hegel hubiera sorprendido en su época. Ese concepto es el concepto de reconocimiento. Este no es un concepto, digamos, que resulte dentro de la filosofía práctica de Hegel tan omniabarcante y tan rico en fundamentaciones teóricas como otros conceptos, por ejemplo, la eticidad, la moralidad, el concepto de acción, etcétera, pero tiene una serie de implicaciones que son las que hoy día lo hacen, digamos, el más pregnante a la hora de ocuparse o de responder a la pregunta ¿qué tiene que decir Hegel a las sociedades democráticas del presente? Por eso voy a hacer aquí una especie de delimitación de este concepto para ver si categorialmente lo podemos definir de otras instancias teóricas. Primero, Hegel no fue el primero que habló de reconocimiento en la filosofía occidental, el primero que se ocupó de este concepto de forma sistemática, con unas implicaciones que hoy día están por sopesarse de su manera justa, fue Fichte. En 1796 escribe el ensayo sobre el derecho natural y plantea una tesis del reconocimiento que anticipa en gran medida la teoría habermasiana de la comunicación, en la medida en que basa el reconocimiento en una relación intersubjetiva planteada en términos de exhortación y respuesta a la exhortación dentro de seres que se autocomprenden y comprenden a los demás como racionales y finitos. Y esa teoría del reconocimiento en Fichte ha sido, digamos, prácticamente la exposición, digamos, avanzada del concepto kantiano del respeto. Con Fichte el concepto de reconocimiento, es el concepto de una intersubjetividad planteada en términos de una autolimitación de la praxis individual y posibilitación de la realización de otro ser finito en su propia esfera de acción o autodeterminación.
Frente a Kant, este concepto puede ir más allá porque Fichte le da una ampliación hacia la forma de interacción con otro individuo. Lo que Hegel retoma de Fichte lo voy a plantear después. Frente a Kant, Kant, pues, saben muchos de ustedes, plantea más que todo la noción del respeto moral como aquello que nos induce a representarnos a cada sujeto humano como un representante de la humanidad entera y a tratarlo, como dice Kant, como un fin en sí mismo. Pero frente a Kant y frente a Fichte, Hegel se diferencia por dos razones fundamentales. Primero, porque Hegel fue de la opinión de que el reconocimiento no era algo que se le pudiese dar a los individuos sin más. El reconocimiento, para que pueda realizarse, y esto es una especie de, digamos, de lo que él llama la tragedia que el absoluto juega consigo mismo, para que el reconocimiento pueda ser una experiencia asequible a los individuos, a los seres libres, tiene que hacerse en términos de lucha, porque el concepto como tal no se realiza por sí mismo. Entonces, frente a Fichte y frente a Kant, Hegel adelanta el problema del reconocimiento planteando en términos de una lucha a muerte por su consecución. Lo otro es que Hegel buscó para el reconocimiento, y esto creo que hace parte de la actualidad de su pensamiento, un fundamento social anclado en el fenómeno al que él estaba asistiendo cuando estaba escribiendo su filosofía en la época de Jena, fenómeno que hoy día conocemos como la sociedad industrial. Y Hegel tuvo la suficiente sagacidad filosófica para entender que el reconocimiento, lejos de ser una concesión a la condición moral del ser humano o a su condición de ser racional, requería de unas bases sociales firmes que le permitiese a los sujetos llevar una vida socialmente asegurada. Y para eso, por lo menos en la filosofía del derecho de 1821, elaboró un concepto de reconocimiento dentro de su teoría de la sociedad civil, que es una de las más actuales dentro del proyecto del idealismo alemán. Hay en la investigación contemporánea sobre el concepto de reconocimiento en Hegel, hay dos vertientes fundamentales para explotar este concepto. Primero, la que representa Axel Honneth, que se aprovecha de los rendimientos morales del concepto de reconocimiento en Hegel para plantear la tesis de que todos los seres humanos estamos categorialmente remitidos a la dependencia con los otros, o sea, que necesitamos el reconocimiento de los demás para poder reconstruir, tener una relación práctica positiva con nosotros mismos, en otras palabras, para tener una identidad lograda. La negación del reconocimiento se expresa para Honneth en lo que llama las heridas morales, que son actitudes o comportamientos que intervienen negativamente en la construcción de nuestra identidad y que van desde la humillación fáctica hasta la humillación simbólica. Y según Honneth, es en lo que el concepto de reconocimiento que Hegel expone en la fenomenología del espíritu, de donde surgen las bases para entender que existencialmente dependemos de la aprobación o desaprobación de los otros. Y busca Honneth ampliar esta forma de reconocimiento para pensar que las sociedades orientadas por el principio del mercado están comprometiendo el concepto de reconocimiento acuñado por Hegel, porque en sociedades así se pone en cuestión la posibilidad de la realización del individuo en la medida en que la pobreza o la exclusión de las leyes del mercado escamotean la posibilidad de la inclusión. El otro investigador del problema del reconocimiento es el filósofo Ludwig Sipp. Con Sipp atendemos a una tesis que me parece a mí que es la más, digamos, inmanente dentro del sistema de Hegel, y dice más o menos así: para que se pueda asegurar la participación política de los sujetos en las sociedades democráticas del presente, se tiene que asegurar su existencia social. En otras palabras, individuos que lleven una vida por fuera de las garantías de una sociedad que haya democratizado sus relaciones de mercado y sus relaciones laborales, difícilmente pueden tener una existencia política logradamente conducida. Estas dos vertientes, las de Honneth y las de Sipp, se encuentran de alguna manera esbozadas en la teoría del reconocimiento de Hegel de la época de Berlín. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente: yo voy a proceder pues de la manera más inmanente dentro del sistema hegeliano, y primero voy a hacer a tratar de recuperar lo que son las bases especulativas del problema. Cuando hablo de especulativo en Hegel es a eso que Hegel llama que hay problemas que no los podemos exponer sino conceptualmente, y que solamente si aseguramos la base conceptual podemos entender su expresión fenoménica o empírica. Por eso yo me voy a ocupar de alguna manera en principio de lo que fue la propuesta especulativa del reconocimiento que Hegel desarrolló en la fenomenología de 1807. Como me quede tiempo la leo toda, si no doy un salto dialéctico y me ocupo de la segunda parte, que es el problema propio del reconocimiento dentro de la filosofía social. Yo quiero repetir una cosa: no voy a mencionar a Levinas, no me interesa,
no me interesan los discursos del reconocimiento que hablan del otro, la otra, en términos simbólicos, parisinos, a mí no me interesa eso. Yo creo que Hegel y Fichte y Kant, por no mencionar a Rousseau y a Hobbes, que lo hicieron a su manera, trataron de formar un concepto de reconocimiento que incluyera al individuo de carne y hueso. Ese discurso sobre el reconocimiento de la diferencia y cosas por el estilo es muy cuestionado y se ha cuestionado muy bien por hombres como Charles Taylor, que terminan diciendo que todo reconocimiento de la diferencia puede convertirse en una tiranía de la identidad o de la minoría, por ejemplo. Entonces, voy a hablar un poco dentro del espíritu de la filosofía de Hegel, y les pido un poco de paciencia. La reflexión hegeliana sobre el reconocimiento recoge y da expresión propia a una intuición latente en la tradición de la filosofía práctica moderna de los siglos XVII y XVIII. La intuición, que se remonta a Hobbes y Rousseau, según la cual el ser humano, a diferencia de cualquier otra criatura viviente, se halla por naturaleza necesitado de una valoración o aceptación por parte de sus semejantes, y que el origen de este singular apetito descansa en un sentimiento que surge en él de la vida en comunidad, a saber, el sentimiento del amor propio o el honor. Pero Hegel, a diferencia de sus predecesores, lejos de ver este apetito en la significación negativa de ser expresión del egoísmo y la vanagloria de la llamada condición humana, lo incluyó en un ambicioso programa especulativo que se alimentaba de los presupuestos práctico-cognitivos contenidos en él. Hegel, en efecto, hizo de aquel apetito primitivo y afirmación el punto de partida de una teoría del yo práctico, en la cual tal apetito se entiende como definiendo el marco experiencial dentro del cual todo sujeto autoconsciente busca ser válida u objetiva la certeza subjetiva de ser un ser para sí o un yo. De esta manera, la valiosa intuición hobbesiana y rusoniana era liberada de las limitaciones de la crítica moral antropológica a que había sido sometida para transformarse en una tesis programática según la cual la satisfacción de este deseo era condición fundamental no solo de la constitución de una autonomía individual lograda, sino también de una comunidad social en la que sus miembros podrían intuirse y confirmarse mutuamente en sus respectivas singularidades o modos propios de ser para sí. Así, además de revalorar significativamente el cuestionado apetito humano de autoafirmación, la teoría hegeliana del reconocimiento replanteaba positivamente el significado que, para todo proceso individual de autoafirmación, portaban las formas particulares de relación e interacción entre los individuos. Es precisamente aquí donde su teoría del reconocimiento recaba toda su importancia, en la medida en que concibe precisamente tales relaciones como condición de todo proceso de individuación y no ya como el ámbito en el que tendría lugar la satisfacción egocéntrica de un patos cuasi instintivo de autoafirmación. Encontramos plenamente expresada esta nueva valoración de la intersubjetividad en la fórmula del reconocimiento que enuncia Hegel al comienzo de la exposición de este concepto en la fenomenología del espíritu. Cito: la autoconciencia solo es en y para sí, en cuanto que, y porque es en sí y para sí, para otra autoconciencia, es decir, solo es en cuanto se la reconoce. Hasta ahí la cita. Sabido es que al asumir este punto de partida, Hegel se mueve en la dirección trazada por Fichte en el fundamento del derecho natural, en la medida en que, como Fichte, Hegel erige la relación de reconocimiento en condición de posibilidad de la autoconciencia, a la vez que, al igual que su predecesor, entiende que la relación entre sujetos autónomos solo puede plantearse como una relación de reconocimiento, porque tal relación apela invariablemente al carácter relacional de los sujetos como garantía de toda posible forma de cooperación, comunicación e interacción inteligente entre los mismos. Mas si bien Hegel acoge estas dos premisas fundamentales, su concepto de reconocimiento se amplía hasta el punto de que involucra su contenido en una serie de experiencias particulares cuya consumación por parte de los sujetos los pone en condiciones de establecer entre ellos una relación de reconocimiento reguladora de su praxis y modos de comportamiento en virtud de la fuerza vinculante que le es inherente. Tales experiencias, esbozadas en su sentido más general y determinante de nuestro concepto, son las tres siguientes. Primero, la relación del extrañamiento del sujeto que implica el tener que salir de sí, es decir, de su relación tautológica consigo mismo y abrirse al encuentro con otro individuo como condición de todo poder llegar a ser otro. Segundo,
La experiencia de la alteridad que representa para el individuo este encuentro del otro en un espacio compartido de acción, la vida, y que lo lleva a ver en este otro la negación de sí mismo o lo otro de sí. Tercero, la experiencia del reencuentro consigo mismo en el otro que supone el renunciar a pretender valer unilateralmente frente a este y que conlleva el dejarlo ser a él, el liberarlo como condición para la respectiva afirmación de este ser como libre. Esta es la estructura especulativa que Hegel presenta en la filosofía, en la fenomenología del espíritu. Esa relación tripartita que Hegel no menciona a qué corresponde a 3 momentos. El primero, encontrarse a sí mismo en el otro, lo llamó el amor. El segundo, es la experiencia, la alteridad que supone ver el otro como la negación, es el momento de la lucha. Y el tercer momento, que es el reencuentro de un individuo en otro sí mismo, como sí mismo, es el espíritu de un pueblo. O lo que llama Hegel, pues, en su filosofía más elaborada, el Estado. En la dialéctica del reconocimiento, estas experiencias se muestran tanto más justificadas y necesarias, cuanto que de ellas depende el devenir consciente del yo, del estado precario en que se encuentra, en tanto se mantiene al margen de toda relación con los otros. En consecuencia, la aspiración al reconocimiento solo puede acreditarse a través de un proceso de extrañamiento y de alteridad de la propia singularidad, porque solo experiencias de este tipo informan al individuo sobre el carácter deficitario que pesa sobre una situación de no reconocimiento, al ponerle de cara a una existencia confinada a su dimensión puramente natural o apetente. Pues es solo en cuanto se relaciona con un otro, que ese es precisamente lo otro de sí mismo, como el yo puede contrarrestar práctico cognitivamente la situación de no reconocimiento que representa una existencia conducida solo por determinaciones naturales y de esta manera abrirse paso a la trascendencia de la propia singularidad natural. A la luz de las experiencias señaladas, se obtiene un concepto de reconocimiento en el que se impone la idea de que éste presupone ante todo la consumación de un proceso de distanciamiento respecto de subjetividades discretas o puntuales como vía la constitución de una relación orientada por fines supraindividuales o universales. Este proceso, tal como lo muestra la dialéctica del reconocimiento de la fenomenología, no se cumple ni puede cumplirse en forma de una praxis desvinculada. Hegel sugiere en aquel contexto que tal proceso solo se consuma como resultado de una praxis común y compartida, planteada en forma de un hacer, tun, recíproco y simétrico, en el que los individuos buscan contrarrestar en un comportamiento reflejo y mimético la propia singularidad y la singularidad de la particularidad del otro. Solo un comportamiento de esta clase dispone a los sujetos a establecer una relación tal en la que cada uno sirve de mediador a las expectativas de realización individual expresadas o insinuadas previamente en el hacer común. La constitución de cada yo en término medio es el momento culminante de la praxis compartida, pues quien decide vincularse en un proceso de interacción con otro no solo rompe con ello el marco monológico de la relación consigo mismo, sino que se convierte por ello en mediador de las expectativas de autorrealización del respectivo compañero de interacción. En este devenir de cada sí mismo singular como mediador de las posibilidades de realización del otro, tiene la teoría hegeliana del reconocimiento su núcleo teorético fundamental, pues la mediación no solamente tiene el sentido pragmático de un posibilitar las expectativas de realización en otro, sino que a ella pertenece también el sentido ontológico de que cada yo pueda intuir el otro, no ya como lo otro de sí, sino como un otro en el cual intuye el propio sí mismo, cuya, pues el modelo de estas relaciones experienciales para Hegel siempre lo fue, el amor y la amistad. En la medida en que la mediación cumple esta función pragmático-ontológica fundamental, la relación a que ella da lugar, es decir, el reconocimiento, se ve asegurada en el único sentido en que ella es posible, es decir, como una relación en la que las autoconciencias, como dice Hegel, se reconocen como reconociéndose mutuamente. Al concebir el reconocimiento como una relación en la que cada individuo media en el proceso de constitución del otro como subjetividad autónoma, Hegel no solo lograba superar la visión crítica de la individualidad, sino que además de ello postulaba la relación de reconocimiento como una especie de intangible ético que sirve de instancia para juzgar la validez de relaciones caracterizadas por un reconocimiento unilateral o fundado en la dominación o sometimiento de otro. Creo pues que ustedes al escuchar esto pueden que estén recordando la famosa dialéctica del amo y el esclavo, que muchos intérpretes erróneamente han creído que es la apología de Hegel al Señor y la burla de Hegel al esclavo, y que ahí se detiene la teoría de reconocimiento, nada de eso.
La dialéctica del amo y el esclavo representa el punto de vista crítico de Hegel frente a relaciones de reconocimiento no logradas. En este último aspecto, su teoría del reconocimiento representa una postura crítica, no solo frente a relaciones de reconocimiento deficitarias, como las que tipifica la relación de amo y esclavo, sino también cualquier relación que ponga en juego la capacidad mediadora de todo individuo en el proceso de realización de todo otro, sea este un sujeto individual o colectivo, como sea, por ejemplo, en el caso de la exclusión social. Este potencial crítico está precisamente a la base de una idea de intersubjetividad, que no solo tiene en cuenta, como en Fichte, la condición de libre e inteligente de los sujetos implicados en una tal relación, sino también la capacidad práctica de establecer relaciones fundadas en el equilibrio y la igualdad de condiciones al momento de hacer efectivas sus potencialidades de realización. Este potencial crítico, así como la idea de la mediación que sustenta su comprensión del reconocimiento y finalmente el ideal de una relación intersubjetiva simétrica, equilibrada y planteada en igualdad de condiciones, permiten pensar su concepto de reconocimiento como un tipo de relación anclado en las estructuras de las relaciones que han de caracterizar una sociedad democrática. ¿Cómo determinar entonces los elementos democráticos presentes en la comprensión hegeliana del reconocimiento? La respuesta a esta pregunta nos conduce a la cuestión central de nuestro tema. Esto que acabo de leer, después, así en términos muy generales, lo que Hegel llama el concepto puro del reconocimiento de la fenomenología. Hasta ahí, digamos, las cosas se plantean, pues hablando en términos sintéticos de esta manera. Solamente puede haber reconocimiento entre individualidades libres, no entre amo y esclavo, ni bajo ningún tipo de relaciones asimétricas o verticales. De lo que se trata es entonces de ver cómo Hegel pudo darle a esta experiencia del reconocimiento lograda en términos de una intersubjetividad libre un contexto empírico e históricamente definible para que el reconocimiento no solamente se convirtiese en una forma de aceptación positiva de la condición del otro como libre, sino que le permitiese al individuo involucrarse a los beneficios que brotan de la vida en común. Eso es lo que voy a leer en la segunda parte de este trabajo. La cuestión planteada obliga de entrada a determinar el ámbito en el que tiene lugar la relación del reconocimiento. Este ámbito es el que Hegel describe bajo el término eticidad, pues este concepto describe en cuanto al contenido la totalidad de las relaciones en que se concreta y organizan las determinaciones del espíritu práctico. Y Hegel fue siempre de la opinión de que dichas determinaciones, tales como el lenguaje, el trabajo, la propiedad, las necesidades psíquicas y físicas, solo tienen validez universal, incluyendo al individuo portador y ejecutor de las mismas, en cuanto que se cumplen dentro del ámbito jurídico normativo configurado por el conjunto de leyes, costumbres, actividades, creencias y disposiciones que identifican un pueblo, o lo que Hegel llamaba el espíritu de un pueblo. Esta concepción encuentra su formulación originaria en la idea de pueblo que recoge los elementos de la comprensión temprana de la koinonía griega. Y así entiende Hegel que un pueblo es, comillas, la obra común de todos y a la vez el medio en el que todos encuentran realidad de subsistencia. Al de seguir el desarrollo de esta concepción, formulada en el contexto de la filosofía del espíritu de los primeros esbozos del sistema, la época de Jena, se encuentra que con ella Hegel apunta a una recuperación de aquel significado que para efectos de la acreditación del ethos político del individuo en la eticidad griega tenía las funciones y actividades que éste cumplía en el ámbito de la ciudad. Si el pueblo es la obra y el medio de todos, entonces la pertenencia al individuo a la comunidad se acredita en razón de la forma en que su actividad impacta positivamente la vida de todos los demás miembros constitutivos de la misma. Hegel explota esta significación universal que gana la praxis individual en el todo de una comunidad al explicar las potencias que la configuran sobre la base de lo que significa para ella el comportamiento del singular como un sujeto lingüístico, trabajador, poseedor de propiedad o portador de necesidades. Voy a dejar esto acá de lado, simplemente haciendo una alusión al hecho de que en 1968 Habermas escribió un texto muy brillante, pues que sigue siendo de mucha actualidad, en el que arriesgaba una tesis que hoy día se sigue teniendo como riesgosa, que le ha valido mucha crítica, pero que personalmente encuentro yo pues muy acertada, y es la tesis de que la filosofía del espíritu de Hegel de la época de Jena, o sea, entre 1801 y 1806, tuvo su momento culminante en la exposición que hace Hegel
de las potencias, una expresión pues de la filosofía de Schelling que Hegel se apropia, tales como el lenguaje, la herramienta, el niño, la memoria, el signo, el símbolo y el significado, y que en torno a los fragmentos y apuntes que Hegel dejó sobre esos aspectos, pudo construir una teoría del reconocimiento que Hegel, según Habermas, abandonaría después en favor de una concepción puramente espiritualista del problema. Voy a dejar eso de lado porque es un poco pues enredado. Dentro de me interesa pasar de este asunto puesto en el que Hegel se mueve el espíritu de la polis griega, y voy a dar un salto especulativo entre 1806 a 1821, algunos años ustedes hacen así la abstracción, para pasar de lo que hay en los escritos de juventud, que es lo que estaba leyendo más o menos en la primera época de Hegel, al problema concreto de la sociedad civil, lo que es la sociedad moderna, que hoy día pues es parte de lo que somos. Esta aparente prelación que tiene en Hegel la comunidad, para efectos de todo reconocimiento, no debe entenderse en la significación negativa, sobre todo subrayada por el marxismo, de la irremediable disolución o desaparición del individuo en el todo ético que ella configura. Hegel pretende, antes bien, poner de manifiesto la importancia que, en orden a la estabilización de la vida social y política, tiene para una comunidad la valoración y satisfacción de las motivaciones, deseos, necesidades y fines del individuo particular o natural. Tal es la convicción que subyace a aquella teoría originaria de la sociedad civil que despliega en la filosofía del derecho de 1821. Es en el papel que juega el interés y los deseos egoístas del burgués, no ya en el ideal de un ciudadano que orienta su vida por fines supraindividuales, donde Hegel advierte la formación de un nuevo etos social. Este etos se encuentra enteramente plasmado en aquella forma de sociedad, de vida social que él supo intuir como pocos de sus predecesores, la que se perfilaba en los contornos de la sociedad industrial marcada por la división del trabajo y la lógica del mercado. Resulta comprensible entonces que su teoría del reconocimiento, que siempre tuvo presente la cuestión relativa a la realización de la autonomía individual, se viera ahora enfrentada a la compleja cuestión de cómo asegurar la autorrealización del individuo en las condiciones que la nueva sociedad le planteaba. A diferencia de los escritos de Jena, Hegel intenta resolver esta cuestión apelando no ya a la idea de la comunidad como única instancia legitimadora de la praxis individual, sino a una consideración crítica, esto es crítica, de las tendencias que, inherentes a la sociedad burguesa, podrían posibilitar o perturbar la aspiración del individuo a la participación en los procesos de producción, consumo y distribución de bienes y servicios insertos en las estructuras económicas de tal modelo de sociedad. Esta consideración crítica a la sociedad moderna es la que guía prácticamente toda la exposición del concepto de sociedad civil que se encuentra en los principios de la filosofía del derecho. Hegel es ahora consciente de que en una sociedad determinada por las lógicas y modos de producción del capital, toda experiencia de reconocimiento se enfrenta a las contingencias que, en forma de privilegios y carencias, intervienen en la aspiración o el derecho del individuo a una afirmación de su libertad e identidad. Por ello, su teoría del reconocimiento aparece vinculada a un análisis renovado del sistema de las necesidades, a una comprensión más definida del bienestar social, a una novedosa diferenciación ético-económica de los estamentos o clases sociales, así como una crítica de las condiciones sociales creadas por la concentración de la riqueza y la consiguiente aparición de fenómenos como la plebe y la pobreza, ocasionados por tal acumulación. El punto de vista asumido por Hegel para el análisis de estos fenómenos representa un desarrollo de la idea que identifica su concepción del mundo moderno, esto es, el que este mundo tiene su principio sustancial en la libertad de la subjetividad y que es un derecho de todo individuo. Popper no leyó esto, seguramente ni lo entendió. Un derecho de todo individuo, y de los marxistas. Derecho que según él, el mundo antiguo no conociera, el desarrollarse de la persona en todos sus aspectos. Dice Hegel, que el mundo antiguo no conociera, eso es el privilegio, según Hegel, de la sociedad moderna. Dice, es un derecho de todo individuo, derecho que según él, el mundo antiguo no conociera, el desarrollarse en todos sus aspectos. Ese es el punto de vista de Hegel para su defensa de la sociedad moderna. Por eso dice Hegel, por eso somos modernos, porque no podemos entender que la sociedad disuelva el principio de la
particularidad subjetiva. Es más, Hegel cree que allí donde se encuentra, lo cito, el pulso viviente de la sociedad moderna no es ni siquiera la voluntad del individuo, es su capricho y su arbitrariedad. Su concepción básica de la sociedad moderna es la de que ésta representa aquel extremo de la vida ética en el que tiene lugar el liberarse de la particularidad. Su defensa de la libertad subjetiva como principio característico del mundo moderno conoce que una variante esencial, en la medida en que esta libertad es entendida en la expresión radical del derecho del individuo a hacer valer y realizar el fin egoísta. Hegel no solo se acerca aquí a la concepción kantiana de la sociedad como el terreno en el que tiene lugar la superación de la insociabilidad del hombre por vía de la realización en ella de los fines y disposiciones egoístas de sus miembros, sino que da un paso más al concebir la sociedad como un sistema que se articula a partir de la dependencia universal que se genera con la mediación y condicionamiento recíproco de los fines de todos y cada uno de los individuos. Por ello mismo, Hegel puede representarse la existencia del individuo en la sociedad como asegurada y real, en tanto se halla inserta en este sistema de dependencia. En efecto, la subsistencia, el bienestar y la existencia jurídica de cada miembro se entrelazan en ella con la subsistencia, el bienestar y el derecho de todos por mor de la mediación y el condicionamiento a la que todos se hallan fácticamente sometidos. ¿Qué es eso? Bueno, voy a dar otro salto. Voy a dar otro saltico. Vamos a hablar de Hegel y la pobreza. Lo que me interesa es plantear una cuestión final, que es la siguiente. Pues Hegel, lo que omito lo sintetizo, si Hegel desarrolla a partir de esa teoría de la voluntad singular, desarrolla una teoría del mercado en 3 momentos fundamentales. Las necesidades humanas, el carácter de las necesidades, el modo de satisfacerlas y el trabajo. Y Hegel le da al trabajo la máxima importancia para efectos de la realización de todo individuo. Pero como Hegel, hombre astuto que era, sabía que la sociedad civil abocaba, de la sociedad industrial abocaba al individuo a condiciones de pobreza, nos plantea esta pregunta. Pues la planteamos a él y con esto espero que me... 5 minutos de qué? ¿Más? Bueno. ¿Cómo logra Hegel conciliar el derecho del individuo al bienestar particular con las limitaciones inherentes a la pertenencia a la clase? Porque Hegel pues dice que la sociedad se divide en estamentos o clases particulares, que fue donde Marx tomó a su manera la teoría de clases. En otras palabras, ¿cómo es posible una efectiva inclusión social en términos de una participación activa en el llamado patrimonio general en medio de las desigualdades sociales bien intuidas por Hegel que derivan de la libertad del mercado? En otras palabras, ¿cómo es posible el reconocimiento en términos de la desigualdad social? Su teoría del reconocimiento choca aquí con no pequeñas dificultades, pues como el propio Hegel lo puso de manifiesto, el fenómeno de la pobreza no solo representa una amenaza real a los fines de la preservación de un mínimo de vida socialmente digna, sino que su extremo opuesto, la riqueza, al quedar en manos de unos pocos, amenazaría la posibilidad de una distribución, sino igualitaria, al menos equitativa, de los bienes generados por el trabajo social acumulado. Su punto de vista sobre la pobreza, que dice, la pobreza es un problema que atormenta y mueve a las sociedades modernas, tiende a hacer resaltar el hecho particular de que ella, la pobreza, representa no solo la privación fáctica de los medios mínimos de subsistencia naturales, sino que también arrebata al individuo el sentimiento mismo del derecho, de su valor jurídico y del honor de vivir de una actividad propia. Si a ello se suma también la circunstancia subjetiva de la indignación que despierta la pobreza, no solo ante los ricos, sino ante la sociedad toda y el gobierno, indignación que para Hegel, lejos de ser un simple capricho, expresa la conciencia de lo injusto de la pobreza, entonces es claro que su existencia representa un desafío a la pretensión de la sociedad civil de presentarse a sí misma como garante y como terreno de la realización social, económica y cultural de sus miembros. Este problema se presenta para Hegel de manera tanto más aguda cuanto que él entiende la pobreza no solo como efecto de la supuesta desigualdad natural, sino también como fenómeno anclado en el modo de producción de la sociedad capitalista y recreado constantemente por él. Al orientarse este modelo por el principio de la máxima ganancia
y la obtención de riqueza, se produce también una inevitable pauperización del trabajo, en la medida en que éste se vuelve cada vez más limitado y abstracto por obra de la singularización y limitación a que lo aboca la diversidad de las formas de consumo y los modos de producción. Si por otra parte, para ser reconocido como sujeto socialmente productivo, se precisa de una actividad o profesión que aporte al bienestar general, entonces la falta de trabajo, así como el trabajo precario, sellan la nulidad social del individuo. Este se ve abocado a la contingencia de la ayuda externa o a la caridad pública, que si bien Hegel considera moralmente adecuadas para efectos de reducir o mitigar la pobreza, las ve al mismo tiempo como insuficientes ante la realidad y causalidad del problema. Eliminar la pobreza es una tarea de la sociedad toda, no una labor que pueda dejarse a la ayuda subjetiva, a la caridad. Y para cumplir esta tarea, que según Hegel contempla prioritariamente que no reine el hambre, la sociedad debe establecer mecanismos tales que la obliguen como un todo y no a una determinada clase frente a la pobreza. Es lo que Hegel llama, esta frase me parece a mí muy bella, está en la filosofía del derecho, es lo que Hegel llama el esfuerzo de la sociedad por descubrir en la miseria su remedio lo que es universal. Solo por esta vía que comprende, pues era lo que Hegel más o menos proponía, pero es 1821, no se vayan a extrañar, que comprende fundación de instituciones oficiales para los pobres, hospitales, iluminación pública, hasta el establecimiento de cargas impositivas para los ricos, eso por lo menos sigue siendo vigente, puede la sociedad no solo tornar superflua la ayuda subjetiva, sino también elevar al individuo mismo sobre el deshonor y la vergüenza que trae aparejada toda situación de miseria. Por ello, frente a esto último, Hegel hará resaltar el significado ético-social que, más allá de la función meramente económica, tiene el trabajo para todo ser humano. Es justamente en la atención que Hegel presta al trabajo, en la diversidad de sus expresiones práctico-productivas, así como en su idea de una ampliación de los mercados nacionales al ámbito internacional, que facilite la creación de nuevas fuentes y sitios de ocupación, lo que Hegel llama el ir de la sociedad más allá de sí, como se insinúa en su filosofía política, una posible solución a las dificultades que, en orden a la construcción de un ideal de justicia social, plantea la dialéctica del modo de producción de la sociedad moderna. Hegel era plenamente consciente de los peligros que en una sociedad orientada por el consumo representaban los extremos del abandono de los individuos a su propia suerte, así como el convertirlos en objeto de la caridad pública o de la asistencia estatal, pues tanto en uno como en otro caso quedaba sin piso el derecho a la autorrealización individual, que para él se hallaba intrínsecamente vinculada a la vida laboralmente activa. Y como por otra parte fue escéptico frente al propio poder de la sociedad para generar la riqueza suficiente para garantizar la justicia social anhelada, supo vislumbrar fenómenos como la internalización de las relaciones comerciales a fin de equilibrar los desajustes creados por el agotamiento de fuentes de empleo y la producción de bienes. Y si bien es cierto que el mundo del trabajo y las relaciones comerciales presentan hoy día una lógica mucho más compleja y en cierto sentido más abstracta que la conocida por él, no es menos cierto que su intuición de fondo sigue siendo válida, la de que el derecho del individuo a una existencia socialmente digna, derecho que tiene en tanto que es miembro de la sociedad, presupone condiciones materiales concretas como la que encarna la mediación del trabajo. Basta solo con reparar en el poder que éste tiene sobre el mundo social, ético y psicológico del individuo para entenderlo como praxis obligada del reconocimiento social. Es allí donde para Hegel una sociedad se muestra como liberal y diríamos democratizada, en el espíritu de esta cita. Comillas, si se la mantiene en concordancia con el orden objetivo y se respeta al mismo tiempo su derecho, la particularidad subjetiva se convierte en el principio vivificante de la sociedad civil, del desarrollo de la actividad pensante, del mérito y del honor. El reconocimiento y el derecho de que lo que en la sociedad civil el Estado es racionalmente necesario está al mismo tiempo mediado por el arbitrio, es la determinación más precisa de lo que en la representación general se llama corrientemente libertad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Emel, por tu disertación. Vamos a darle la palabra entonces a Vilma Liliana Franco, que nos va a hablar de democracia culpable, el emblema y la represión. Buenas tardes. Primero pues agradecer al profesor Francisco Cortés por la invitación y a ustedes por su presencia acá. ¿No se oye?
Por los días en que el profesor Francisco me invitó a participar de este evento, tenía lugar el lanzamiento de la Cruzada Democrática de de los países occidentales sobre Libia, y por esos días también andaba leyendo el difícil texto de Derrida sobre los estados canallas, y algunos textos se me cruzaban de vez en cuando de Auri Sarat sobre un poco sobre las aporías que enfrenta la democracia americana. En ese contexto me preguntaba un poco, bueno, ¿qué puedo plantear en este seminario? Y entonces se me ocurrió que debía poner en discusión algunas ideas en borrador sobre uno de los problemas que me atormenta desde hace algún tiempo ya, sobre la democracia colombiana. Eso, digamos, es lo que quiero hacer, es más provocar, hay pocas respuestas, son más provocaciones. Y dice así: partiendo de una idea de la democracia como debería ser y entendiéndola más como técnica de gobierno que como forma de constitución del cuerpo político, por mucho tiempo suscribí la idea de que la nuestra no era una democracia verdadera, que la forma de gobierno que hemos tenido no merece ese adjetivo, aunque tampoco vislumbraba que la democracia fuera una posibilidad cercana por venir. Al mismo tiempo mantenía vivo aquello que Derrida, leyendo a Rousseau, llama el deseo democrático, o tal vez la creencia en la democracia que aún no ha sido, en cierta democracia como algo deseable. La magnitud de las desigualdades sociales con su respectivo impacto en la política, la pervivencia histórica de la violación a los derechos civiles y políticos y la desconfianza hacia la competencia electoral con su reduccionismo estadístico motivaron esta postura. En concordancia con ello, siempre me pareció lógico considerar presuntuosa e incluso hipócrita aquella retórica que presenta la democracia colombiana como la más antigua de América Latina. Autocríticamente debo decir que esta inclinación por oponer práctica y teoría normativa a la democracia no solo lleva argumentos un tanto cómodos y predecibles, sino que ello termina por ser pábulo de una idea de la democracia como un objeto de fe, como un distante y silencioso Dios. Por eso considero que tendríamos que proceder de una manera distinta, aunque igualmente riesgosa. Aceptar la caracterización de esta como una democracia real y analizar su relación con la violencia, partiendo de aceptar que la reducción de la democracia al contrapunto positivo de la concepción negativa de la violencia no es una forma muy útil para comprender su relación. Lo primero significa reconocer esa forma de gobierno como aquella en la que el alineamiento no es entre los hombres como son y el derecho como debería ser, sino entre los hombres como son y el derecho como es decir, con lo corrompido que tiene en su interior. Así, el término no se tomaría en el rigor de la acepción, porque, como decía Rousseau, en ese sentido jamás ha existido democracia y jamás existirá. Lo segundo significa que en lugar de imaginar la democracia como un medio de reducción de la violencia, como su contrario, es necesario revisar la relación de esa democracia con la violencia, teniendo en cuenta la distinción propuesta por Benjamin sobre la función fundadora y conservadora del derecho, que replantea la creencia incuestionada sobre la superioridad de esta democracia. En lo que sigue me referiré a tres asuntos. Uno, un poco el sentido y los insentidos de la reivindicación de esta como la democracia más antigua. Trataré de situar históricamente la superposición entre democracia y represión con el problema, digamos, que trae el esfuerzo de sintetizar un proceso tan complejo. Y por último, trataré de esbozar dos hipótesis sobre cómo podría, digamos, escudriñarse o cómo entender esa particular coexistencia. El primer punto, el emblema. La perlocución Colombia es la democracia más antigua de América Latina es una afirmación que encuentra su vigor en la articulación hegemónica de la democracia como un bien general, y sobre todo desde el momento en que este significante se hizo sinónimo del triunfo de Occidente sobre el llamado socialismo real. Aunque podría afirmarse que esta expresión alberga un concepto limitado de democracia como una forma de gobierno que tiene en las elecciones la fuente de legitimidad para el ejercicio de la autoridad, su alusión aún responde a esa hegemonía.
Quienes esgrimen este discurso saben que la democracia se convirtió, como dice Badiou, en el emblema del mundo moderno, en algo que pertenece al ámbito de lo simbólico y que es, por tanto, intocable, incuestionable. Los emblemas representan el concepto de forma simbólica articulando palabras y figuras. El emblema no es la imitación de nada existente, sino la figuración creadora de un concepto. Por eso, refugiarse en el emblema, reclamar el término democracia como adjetivo de una forma de organización política es una manera de dispensarle legitimidad, aunque contradiga lo que llamaríamos la acepción en su rigor. Si insistiéramos en hacer memoria de las diversas manifestaciones de opresión, podría decirse que el término le confiere, como diría Daniel Ben Said, un manto raído de suave legitimidad en el desarrollo de un termidor interminable. Pero en este discurso no importa la existencia de esa brecha o ese encubrimiento. El término se convierte en un significante de la organización política admisible, independientemente de su correspondencia con los rasgos y principios definidos en la teoría. Este recurso discursivo es compatible con la tendencia a la deificación de la democracia y a su promoción mística como la única forma deseable de gobierno, que de paso apuntala a los centros de poder político y económico. En la adopción de este adjetivo podría decirse, se hace evidente lo que Adrian Little ha denominado piedad democrática. Esta, comillas, alude al uso del término democrático y sus conceptos soportes como un tropo legitimizador para varios actos y sistemas que tienen poco que ver con los valores que usualmente están asociados a la política democrática. Hasta aquí Little. Quien lo reclama cree ponerse a salvo de todo cuestionamiento exterior porque en el mundo donde vivimos, tout le monde no tiene sentido sin el emblema, entonces todo el mundo es democrático, es lo que se llamaría el axioma del emblema, según Badiou. En el medio del sentido sacrosanto que adquirió la democracia y de la razón del más fuerte que condujo a la cruzada democratizadora orientada hacia los llamados estados canallas como llama Derrida, es difícil cargar con el peso de no ser considerado un demócrata, uno de los amantes impenitentes de esa forma de democracia. Pero al interior de la sociedad política que se adjetiva así, no todos son demócratas, no todos han sido admitidos porque la democracia está reservada solo para los demócratas. Los comunistas, por ejemplo, no son invitados porque según quienes esgrimen hoy ese argumento, el marxismo es antidemócrata, antipatriótico y violento. Los comunistas existen y lo suyo no es la democracia, ni la paz, ni el patriotismo, como diría Fernando Londoño Hoyos. Es decir, la recurrencia de esta reivindicación en el discurso político dominante a lo largo de varias décadas encuentra asidero en las condiciones señaladas, pero también es una forma de blindarse de los cuestionamientos por la pervivencia de prácticas autoritarias, por la suspensión del ordenamiento jurídico, lo mismo que por el conflicto a muerte que prosigue ininterrumpidamente en por el desprecio hacia la realización de exigencias contrarias a la simbolización del interés general, por la marginalización de las opiniones críticas del orden dominante, entre otros. Considerada en el contexto político de América Latina, aquella reivindicación le subyace la oposición entre democracia y dictadura, en menor medida entre democracia y totalitarismo y más recientemente entre democracia y terrorismo. Aquí la democracia se define por oposición y se le impone a otros el peso de no haber sido siempre demócratas, se les desaprueba. Esta democracia aludida tiene una relación de dependencia respecto a tales contrarios porque su definición y su justificación entran a depender de no ser el otro. Como dice Little, es solo a través del proceso de construcción del otro que el significante vacío de la democracia logra ser completado. Es decir, puestas en blanco y negro, estas contraposiciones son problemáticas. La primera de ellas, porque no necesariamente hay discontinuidad entre la una y la otra. Por ejemplo, prácticas genocidas como las que han tenido lugar en América Latina no empiezan con un golpe de Estado ni terminan con el restablecimiento de la competencia electoral. Si habláramos en términos de materialización, el genocidio en Argentina se inició bajo un gobierno democrático y en Guatemala continuó aún después del restablecimiento del gobierno civil. Pero, considerada como práctica social, el genocidio inicia mucho antes del aniquilamiento y concluye mucho después. Inicia con la construcción de la otredad negativa hasta establecer la necesidad del exterminio y después de este continúa por medio de los mecanismos de realización simbólica.
Esa práctica remodela las relaciones sociales de manera que puede decirse que allí donde ha tenido ocurrencia la memoria de la violencia se actualiza en la existencia de la dominación, como dice Sandrine Lefranc. Desde otra perspectiva, debe tenerse en cuenta que aunque el Estado debe romper con la criminalidad burocrática imputable a los regímenes autoritarios, entre este y los gobiernos democráticos hay una continuidad jurídica y estatal. La discusión propuesta por Sandrine Lefranc a este respecto es convincente. Ella advierte que el orden jurídico anterior no desaparece ni se refunda por completo luego de la instalación de un gobierno democrático. Sigue contribuyendo, al menos parcial y provisoriamente, a la reglamentación de las relaciones civiles y a la actividad administrativa y conserva cierta influencia sobre el derecho penal. Asimismo, aunque en el marco de la llamada transición los gobiernos democráticos reconozcan el conflicto y la pluralidad, también se esfuerzan en negarlo. Así como preservan la continuidad estatal y hacen suyo el imperativo autoritario de la unificación nacional, y las nuevas democracias imponen límites a la expresión de memorias conflictivas siempre susceptibles de alimentar o provocar la reaparición de un conflicto referido a los fundamentos mismos de la legitimidad democrática. La línea de continuidad entre uno y otro régimen podría estar evidenciando, según Sandrine Lefranc, la aporía de la soberanía, porque en nombre de qué deshacer la legalidad. Aunque la democracia fuera fuente de legitimidad, esta no era suficiente para deshacer el orden jurídico anterior en el caso de estos estados suramericanos. Los nuevos gobiernos democráticos heredan una soberanía que, intrínsecamente asociada al principio de continuidad jurídica, les impone adaptarse a la legalidad anterior. La segunda oposición, la oposición entre democracia y totalitarismo, es igualmente problemática. Agamben, por ejemplo, denuncia lo que él llama la curiosa contigüidad entre democracia y totalitarismo. Comillas, el río de la biopolítica que dio al Homo ser su vida sigue su curso de una forma oculta pero continua. Es como si todo evento político decisivo tuviese una doble faz. Los espacios de las libertades y los derechos ganados por los individuos en sus conflictos con los poderes centrales siempre prepararon simultáneamente una inscripción tácita pero creciente de la vida de los individuos dentro del orden estatal, ofreciendo así un fundamento nuevo y más letal del poder soberano del que ellos quisieron liberarse. Hasta aquí Agamben. Estas, digamos, son algunas, pues, problematizaciones de esa frase que es recurrente en nuestra historia política sobre esta como la democracia más antigua de América Latina. Ahora, puesto esto, entonces viene, el problema planteado inicialmente sobre la relación entre democracia y violencia, que es justamente pues la que suscita las dudas. Esa democracia real mantiene una relación con la violencia criminal y en particular con todo lo que compone aquello que he denominado represión contra insurgente. Democracia y violencia, de la manera como argumenta Adrian Little, existen, se superponen y entrelazan en un continuo político. Así, tener más de una no necesariamente implica tener menos de la otra. Aunque es más fácil concebir que un faltante de democracia o su impotencia explica esa violencia, diremos que esa violencia ejercida por oficiales o por ciudadanos con aquiescencia estatal ha sido un adjunto del emblema y el funcionamiento de una parte de la institucionalidad democrática y no su antípoda. A lo largo del régimen consociacionalista que conocimos como Frente Nacional, adoptado a fines de los 50, se mantuvo vigente una parte de las instituciones democráticas, al mismo tiempo que se establecieron limitaciones a la competencia electoral y se hizo uso de la represión marcial para sofocar el disenso de quienes no estaban invitados a la mesa de la democracia. Fue propio de ese tiempo, como lo es hoy, considerar inevitable y necesario el recorte de lo que se estiman derechos civiles y políticos mal usados. Según los defensores de aquella institucionalidad, y que refleja el espíritu de aquella época como la nuestra, decían: la tolerancia democrática, el respeto a todos los derechos que ponen en práctica los gobiernos, fruto de la libre decisión popular, son factores que contribuyen en ocasiones para que grupos hostiles a la democracia hallen campo adecuado al cumplimiento de sus nefastas consignas.
pero un Estado a tiempo que facilita el disfrute de esas libertades esenciales a la libertad humana está en la obligación de protegerlas contra los excesos de aquellos que, invocando cualquier principio o causa, buscan el caos como medio para sus fines subversivos y de tipo delictuoso. Ese era, digamos, uno de las posturas editoriales que eran propias que han sido propias de todos a lo largo pues, de la última mitad del siglo XX. Ese régimen consociacionalista, considerado por sectores subalternos reflexivos como de cierre político, estuvo seguido por un periodo de democratización en dos fases que se superpone con varios de los ciclos de represión contra insurgentes. Y creo que, digamos, a propósito pues, de lo que nos ocupa en este seminario, es lo que creo que suscita la pregunta sobre la relación entre democracia y violencia, la coincidencia entre los periodos de democratización más profundos después del cierre digamos del agotamiento del Frente Nacional y la agudización de la represión. A mediados de la década de los 80, la extinción de los remanentes del acuerdo del Frente Nacional y sobre todo la reforma descentralista que propició una reorganización parcial de la estructura jerárquica del poder estatal constituyeron un momento de democratización, no obstante sus limitaciones. Este fue una reacción a un periodo de auge y politización de las luchas sociales y sobre todo una respuesta a las presiones de los centros del poder regional y a la necesidad de adecuación formal institucional. Pero asuntos como la recomposición de las jerarquías partidistas, la realización de una oferta participativa y la elección popular de las autoridades locales coincidieron con la primera fase de organización y expresión del paramilitarismo y un nuevo ciclo de represión. Mientras esta apertura apuntaló la recomposición coyuntural del consenso, mitigando el sentimiento de opresión e exclusión política, la represión estatal directa o descentralizada procuró bloquear los nuevos espacios que aquella permitía, retomando la estrategia de aniquilación de la voluntad de los sectores subalternos organizados. Allí inicia la materialización del genocidio político de la Unión Patriótica, que hace parte del cimiento sobre el cual se erige esta democracia. Este edificio tiene la huella de un proceso de construcción de una autoridad negativa, de hostigamiento, de aislamiento, debilitamiento, exterminio y realización simbólica, que son las fases por las cuales, según Daniel Feierstein, pasa, digamos, la práctica del genocidio. Esta democracia, marcada por la desaparición irremediable no de un grupo, sino de una singularidad, aunque sea negada, está marcada por esa desaparición. Cada ser, como afirma Jean-Luc Nancy, no es singular en la medida en que es singular en la medida en que es inasimilable e inigualable, porque existe cada tiempo en cada espacio que lo constituye y presenta un cuerpo único. En la década de los 90, en la que continúa, digamos, ese proceso, la inauguración de un nuevo orden constitucional constituyó un afianzamiento de esa tendencia democratizadora. La Carta de Derechos Fundamentales, la ampliación de la oferta participativa, las modificaciones del sistema electoral y los canales de acceso del aparato estatal y la reestructuración del orden jerárquico, territorial y funcionalmente, entre otros, apuntaron a la relegitimación del poder político por los signos de apertura y las esperanzas de integración propiciadas. El sentido de opresión-exclusión tendió a desdibujarse entre muchos sectores sociales que hicieron un tránsito de la política como conflicto a la política como concertación. Pero el adjunto de esa reforma, con sus promesas, fue la expansión del mercenarismo contrainsurgente, el escalamiento de la guerra y la violencia y la represión. La violencia política inscrita allí evidencia una paradoja. Se profundizó y extendió para reparar los efectos indeseados de esa democratización, pero al mismo tiempo su forma de organización incorporó elementos de esa tendencia democratizadora. Por ejemplo, profundizó la descentralización del monopolio de la fuerza que implica la participación civil en la lucha contra las minorías, las llamadas minorías enemigas de la democracia, o convoca la participación ciudadana en la delación de todo indicio subversivo como expresión de patriotismo. ¿Quién puede negar que son expresiones realmente de participación democrática, cierto?
Ahora, ese problema sintetizado arbitrariamente nos lleva entonces a preguntarnos cuál podría ser una explicación posible para esa superposición que no nos implique seguir pensando los dos problemas como algo separado y como contrapuestos. Una primera hipótesis que se pondría a discusión tiene que ver con la formación del consenso. En ese continuo político, la constitucionalización de principios democráticos y el funcionamiento de cierta institucionalidad, que además es producto de la colisión de fuerzas políticas y por tanto expresión de flujos y reflujos de luchas sociales, determina la confrontación política mediante la fijación de procedimientos que sirven para marcar los límites del discurso político y vigilar la adecuación de las perspectivas críticas, pero además habilita concesiones que facilitan la producción de cierta conformidad, así como la reafirmación de la materialidad institucional como una instancia universalizante. En este modelo consensual y procedimental, la democracia, que no se puede sustraer a las relaciones de poder, sirve para censurar la articulación de la oposición y cuestionar la legitimidad de voces que no encuentran expresión en el discurso político formal, porque sobre esa base logra legitimar las instituciones existentes. Pero, mientras la conservación de la formalidad democrática busca la formación de un consenso que podríamos llamar activo, la represión podría estar buscando la creación de un consenso pasivo mediante la anulación del sujeto en su potencia de pensar y obrar. Esta última revela que pese a la importancia otorgada al consenso sobre los procedimientos democráticos como una alternativa a la imposibilidad de acuerdos en una sociedad plural e incluso como forma de establecer los límites de lo aceptable, esa búsqueda no está del todo clausurada. Por eso, la represión irrumpe como una forma de aproximación al asentimiento, de revertir lo que se considera el disenso manipulado que altera el orden y pone en riesgo la institucionalidad democrática. Sin embargo, ella no llena todo el espacio que dejan los procedimientos, porque la contención de las discordancias también se realiza a través de mecanismos como la rotulación de ciertas posiciones hasta obtener su silenciamiento o la construcción de una otredad negativa hasta conducirla al aislamiento. Aquellos sobre quienes recaen tales mecanismos no hacen parte de los iguales, de la mayoría, de los que no quieren ser como todos y por lo tanto que no deben ser. Esta combinación parece responder bien a la importancia atribuida a la formación del consenso en cierta tradición demoliberal que condujo al procedimentalismo, pero esto encierra una paradoja. En el esfuerzo por lograr consenso y legitimar las instituciones existentes, tienden a excluir o a marginar voces disruptivas, aquellas que difieren del orden prevaleciente, o, puesto de una manera más radical, una mayor importancia de esta formación tiende a convertirse en mayor incomodidad con el disenso, la resistencia, la diferencia y el conflicto. No puede ser distinto porque el diseño democrático, como cualquier diseño, hace aparecer una visión del desorden junto con la visión del orden. Aquello que no encaja en el diseño y que sobra es lo que se convierte en el objeto de separación para su control y supresión. Como recuerda Lefranc, de la invocación del consenso a la obsesión autoritaria por la unidad solo hay un paso. En América Latina en particular, en los gobiernos autoritarios, por ejemplo, el imperativo autoritario de unificación implicaba el rechazo de toda alteridad en el seno de una comunidad homogénea y a la vez la absolutización del otro. Pero los regímenes democráticos que les sucedieron y que restablecieron un funcionamiento institucional conforme al Estado de Derecho también presentan un esfuerzo de confinamiento simbólico. Dice Lefranc, comillas, la lógica de unificación que se expresa en esa memoria democrática de la violencia pasada interviene tanto en un régimen democrático como en uno autoritario, pero la democracia intenta desbaratarla, para lo cual asigna al otro un lugar fijo e imaginario y se prohíbe en la medida de lo posible no apelar a la violencia para expulsarlo de él. Sin embargo, una democracia es capaz de recurrir a una violencia extrema para negar todo lugar al otro. Una segunda hipótesis sobre esta particular relación quisiera remitirla al tema de la disposición de la defensa piadosa de la democracia contra todas las amenazas de sus enemigos y los medios para hacerlo en un contexto que es al mismo tiempo de guerra y funcionamiento democrático, de anormalidad y normalidad. Este problema está planteado en una emblemática frase que se ha repetido en los últimos días
y es Aquí defendiendo la democracia, maestro, del general Alfonso Plazas Vegas, pronunciadas el 6 de septiembre del 85 y de cuyo significado hoy tenemos más precisión. Este problema igualmente está retratado en varias opiniones editoriales. La primera de ellas, que tuvo lugar en el marco de la discusión que condujo a la promulgación de la ley sobre estados de excepción, plantea que no se puede dejar la democracia colombiana sin dientes para defenderse, que las autoridades militares y policiales no se podían dejar maniatadas por toda suerte de cortapisas jurídicas. Y una segunda posición editorial, también de la década de los 90, no la cito, digamos, en este último periodo, porque tendemos a pensar pues que antes de Uribe todo era más democrático, ¿cierto? Esta segunda posición dice: respeto íntegro a los derechos humanos, sí, pero sin que su promoción y guarda se confabulen contra la necesaria acción de las fuerzas del orden. Digamos, que hacen parte, digamos, del espíritu de nuestra democracia, de nuestro tiempo. En estos discursos de estrategia, los medios están puestos en contacto con un fin bueno que tiene implícito que aquello que le desafía es todo lo contrario. Están en contacto con un fin sobre el que se promocionan sus beneficios y se guarda silencio sobre los mecanismos para dejar o hacer morir la población superflua. El uso de la fuerza criminal contra quienes amenazan la seguridad, la eliminación de controles jurídicos que impiden, entre comillas, el amplio ejercicio de la autoridad o explícitamente el establecimiento de limitaciones democráticas, así sean un sacrificio, son medios considerados necesarios para la defensa suya y la institucionalidad. Si nos acogemos a esa tendencia deificadora de la democracia, entonces la evaluación de estos medios debería remitirse a discutir si el emblema constituye o no un fin justo, pero como en el mundo en que vivimos, todo el mundo no tiene sentido sin el emblema, como dice Badiou, y es difícil asumir el peso de no ser un demócrata, entonces esto haría imposible una crítica a esos medios. En el caso específico de defensa de la democracia, el recurso a cualquier medio para sofocar toda amenaza en su contra estaría entonces justificado independientemente de que tanto difiera de los principios democráticos. Podría decirse que aún queda un criterio entonces para analizar estos medios, su legalidad, pero omitiendo la incomodidad con los límites impuestos por el Estado de Derecho que reflejan algunas de esas expresiones. Esto nos conduce a otro problema. De un lado, no existe una decisión entre ley y violencia. Aquella forma parte del orden represivo y de la organización de esta, instituye los campos de aplicación y objetos de la violencia, organiza las condiciones de funcionamiento de la represión, como diría Pulanzas. De otra parte, la legalidad no es un campo fijo, sino variable según se produzcan o no cambios en la correlación de fuerzas. Teniendo entonces en cuenta que el Estado de Derecho es uno de los puntales de esta democracia y que estas posturas evidencian la tendencia a rechazar lo que cuestiona el orden prevaleciente y a defender la violencia que busca su conservación, es conveniente recordar a Benjamin cuando advierte que el significado de la distinción entre violencia legítima e ilegítima no es evidente y cuando llama a mirar la función de la violencia en las relaciones jurídicas, que en este caso apuntalan la democracia y no en otro lugar. Su crítica debe realizarse allí porque la violencia está sometida a la problematicidad del derecho en general, es decir, aunque se apele a la legalidad de los medios, detrás de estos también está la violencia. Es el mismo sentido del argumento Foucaultiano. Recuerden cuando dice: el derecho, la paz y las leyes han nacido en la sangre y en el fango de las batallas y rivalidades que no eran precisamente batallas y rivalidades ideales. La ley no es pacificación porque detrás suyo la guerra continúa encendida dentro de los mecanismos de poder. Benjamin establece una distinción entre la violencia conservadora y la violencia fundadora, o entre la violencia sancionada como poder y la no sancionada como tal, que es fundamental a la discusión aquí propuesta sobre la relación entre violencia y democracia, o por lo menos podría serlo. Aquella violencia con su función fundadora es la creadora del derecho y la otra la que asegura su aplicabilidad. Pero es reprobable toda violencia mítica, dice Benjamin, que funda el derecho y que se puede llamar dominante.
y reprobable también es la violencia que conserva el derecho, la violencia administrada que la sirve. La violencia que conserva tiende a rechazar toda violencia considerada en su capacidad de fundar o transformar el ordenamiento jurídico, tiende a vedar a esa violencia no por sus fines, sino por el hecho de estar fuera del derecho, que es creación de poder y en esa medida un acto inmediato de manifestación de violencia. ¿Por qué tiene lugar ese rechazo? Benjamin dice que existe una sorprendente posibilidad de que el interés del derecho por monopolizar la violencia respecto a la persona aislada no tenga como explicación la intención de salvaguardar fines jurídicos, sino más la de salvaguardar el derecho mismo. Pese a esta tensión entre ambas funciones, la violencia fundadora y conservadora del derecho se mezclan, según Benjamin, en la institución policial y se mezclan, debemos decir nosotros, en el aparato militar. Benjamin dice, el aspecto ignominioso de esa autoridad consiste en que en ella se ha suprimido la división entre violencia que funda y violencia que conserva la ley. Estas instituciones conservan el derecho, pero también lo fundan, no se limitan a hacer cumplir la ley, también la inventan cada que no hay claridad jurídica para garantizar la seguridad. Aunque no promulguen la ley, se comportan de manera subrepticia como si fueran legisladoras. La materialidad entonces de aquí defendiendo la democracia maestro es un arquetipo de esa mezcla entre fundación y conservación. La institución militar interviene para hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad, pero su obsesión por la conservación le lleva a comportar la función fundadora, no encuentra suficiente aplicar la ley y se hace legislativa, aunque no promulgue la ley. Aunque tiene fines jurídicos, procura establecer para sí estos fines. Por eso, como dice Derrida, ese poder aparece desapareciendo lo que representa, de ahí su condición ignominiosa. Ahora, esa mezcla anida el estado de excepción. El nombre del emblema, esto es, de su conservación, se funda un derecho que es un acto de inmediata manifestación de violencia y que funciona como sus dientes por la tentación constante de excluir de allí las garantías que impiden el amplio ejercicio de la autoridad y que son las mismas que han sido elogiadas como rasgo característico de la democracia. Aquí, el emblema llega a primar sobre sus propios principios para poderse conservar, para arremeter contra aquello que la desafía. Esta legalidad, que se muestra como garantía de la justicia, se convierte en el anuncio del estado de excepción, que siguiendo a Agamben se ha convertido en el paradigma de gobierno de los estados democráticos. Ese estado no es una situación de hecho ni una situación de derecho, sino una zona de indeterminación, un espacio vacío por la suspensión de la ley, pero que no obstante es esencial al orden jurídico. Esta zona es el lugar de la descentralización del monopolio de la fuerza, el ámbito de la soberanía donde se mata sin cometer homicidio, el de la omisión que es la renuncia a hacer cumplir la ley pero que aún así sigue teniendo una función conservadora, es el lugar del proceso del marca, hostiga, aísla, debilita y extermina para poder completar la construcción del edificio democrático. Es el lugar donde se trata la población superflua, la que no encaja en el orden de esta democracia, donde no todo puede suceder. Gracias.